Maestra, no sé si era yo más bien. Ay, sí es cierto, me equivoqué, perdóneme. Ah, sí. Sí busqué y encontré, pero en vez de linfocitos B eran linfocitos T. Pero Ajá. supongo que es como parecido, ¿no? O sea, casi igual. O sea, Encontré. cómo se junta, pues. Y Ajá. encontré que los hibridomas a veces, ahora sí que era como al azar, que a veces podían tener cromosomas repetidos, a veces se eliminaban algunos y así, incluso era por eso que se seleccionaban los que sí funcionaban, porque no Así. sabías así, pues, cómo iba a resultar. Sí, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, bueno, lo que nos comentaba Natalia, en efecto, la fusión va a ser, no es selectiva, no es que por fuerza, como comentábamos la otra vez, se va a seleccionar una célula de mieloma con una célula con un linfocito B, sino que la fusión puede ser linfocito B, célula de mieloma, ¿sí? Y aparte de eso, lo que decíamos desde el principio, en un principio estas dos células van a tener dos núcleos. Cuando tenemos varios núcleos dentro de una célula, esto se le llama sin sitio, y es esa la razón por la que dudé el viernes cuando me preguntó Natalia. ¿Por qué? Porque este proceso es un proceso que ocurre en condiciones no fisiológicas, porque serían generalmente en condiciones patológicas, por ejemplo, cuando hay presencia de tuberculosis, creo que ya lo han descrito también con el virus de COVID. No se los puedo apostar, pero recuerdo en alguna ocasión haber escuchado esto, pero donde sí estoy segura es en la infección por tuberculosis, en la infección del VIH, en donde ocurre la formación de sincitios, o sobre todo en aquellas reacciones de hipersensibilidad tardía, que no es más que la fusión de células que al fusionarse me van a dar origen a células con múltiples núcleos, ¿sí? Aquí sí con múltiples núcleos, no polimorfonucleares. Entonces, el otro día que me preguntó Natalia, por un momento se me cruzó esto en mi cabeza y fue como, no, es que las células de hibridoma sí tienen solo un núcleo, pero sí es cierto que están los sincitios y por eso quise confirmarlo antes de poderles contestar. Pero bueno, ya revisé un poquito, me falta revisar más porque quiero saber qué pasa más allá. Espero en estos días darme oportunidad de leer un poquito más, pero lo que sí revisé es que la fusión puede o no ocurrir con los núcleos, aunque generalmente es transitorio. ¿Qué quiere decir? En una primera etapa tenemos a los dos núcleos y en etapas posteriores estos núcleos también se van a fusionar. Cuando no se han fusionado, se dice que son heterocarion y cuando ya se fusionaron son sincarion. Y sincarión. Y bueno, pues los núcleos pueden ser ambos de un mismo tipo de célula y cuando son de un mismo tipo de célula se dice que son homotípicas y cuando son de diferentes tipos de células, que sería la de un hibridoma tradicional, decimos que son fusiones heterotípicas. Entonces, en el caso del hibridoma, el que nosotros queremos formar, tendríamos en un principio heterocarion, heterotípico. ¿Por qué? Porque sería un núcleo de una célula de mieloma y un núcleo de una célula de un linfocito. Cada núcleo, respectivamente, 2N. Después, cuando los núcleos se fusionan, entonces decimos que es una fusión sincarión. Se va a quedar un solo núcleo donde donde este núcleo va a quedar con el material con 4N porque va a quedarse con el material genético tanto de la célula de hibridoma como de la célula del linfocito B, ¿sí? Y bueno, como decíamos también, en un principio se deben dejar pasar por lo menos 7 días o una semana, aunque sabemos que este tiempo puede llevarnos varias semanas, tal vez 2 o 3 semanas, en donde vamos a estabilizar a estos hibridomas. En ese proceso lo que va a ocurrir es la selección. Vamos a quedarnos con aquellos que realmente se hayan fusionado adecuadamente y sobre todo aquellos que sean productores de anticuerpos.
también se ha visto que dentro de estas fusiones podemos obtener hibridomas que sí produzcan proteínas de anticuerpo, pero que, por ejemplo, produzcan principalmente cadenas ligeras y no al anticuerpo completo. O puedes producir anticuerpos en donde se tenga alguna malformación en ese anticuerpo y por eso toda la selección. Al final nos vamos a quedar con aquel que produce el anticuerpo que a mí me interesa. Por eso tengo que hacer mi selección, tengo que hacer todas las pruebas de, primero de identificación o caracterización del anticuerpo y posteriormente de purificación. Ok, entonces, no sé si aclaré su duda, Natalia. ¿Y para los demás? Sí, gracias. No, al contrario, gracias, porque insisto que cuando me hacen esas preguntas, a veces uno se enrolla en todas sus cosas y nos perdemos de revisar un poquito más o de leer un poquito más, y con esto me obligan a leer y se los agradezco de verdad. Entonces, bueno, ¿alguien más no sé si al respecto tenga alguna duda o algo que nos quiera agregar? Bueno, Creo que no. gracias, Jesús. Dentro de la producción de anticuerpos monoclonales, pues ya vimos en qué consiste desde el proceso de inmunización hasta la formación de los hibridomas y posteriormente la selección de los mismos. Ahora viene la etapa de la producción del anticuerpo. La producción se puede llevar a cabo en diferentes modalidades. Tenemos uno de ellos que es en animales a través de la producción de líquido acítico o inducción de la producción de líquido acítico, y en cultivos celulares, que sería el protocolo in vitro. Cuando se hace a gran escala se prefiere la de los cultivos celulares, pero cuando se produce en una menor proporción generalmente se recurre a la producción en líquido acítico. Para ello, lo que se hace, bueno, requerimos nuevamente del modelo animal, en este caso del ratón. Los hibridomas van a ser administrados en la cavidad peritoneal del animal, pero previo a administrar los hibridomas debemos generar un ambiente en el peritoneo. Para ello se administran agentes irritantes que van a generar la producción de ese líquido acítico, que no es más que extravasación, en donde vamos a tener un incremento de poblaciones celulares como macrófagos, así como de diferentes factores de crecimiento que van a generar el ambiente propicio para que las células del hibridoma sigan creciendo. A los 7 o 10 después de haber hecho este ambiente, se administra la suspensión celular y después de 7 o 14 días se puede colectar el fluido y finalmente se purifican los anticuerpos obteniéndose rendimientos de 1 a 10 miligramos por mililitro. Mientras que en cultivo de tejidos se puede hacer tanto por cultivo batch como por sistemas basados en membranas semipermeables. El cultivo batch nos va a dejar rendimientos de 20 microgramos por mililitro, mientras que las membranas semipermeables nos van a dejar de 10 a 160 miligramos, por lo cual es más recomendado. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra. ¿Todos sabemos lo que son los cultivos batch? Yo no, maestra. ¿Ya ven? Por eso lo dije así, dije, los voy a dejar a ver si me dicen la verdad o no. ¿Alguien sabe qué es un cultivo batch? El cultivo de fase líquida. ¿Ya me escuchan? Sí, ya.
Les iba a mandar un mensaje por el celular, pero creo que fui más lenta ahí. Ok, bueno. Les preguntaba que si alguien sabía lo que era un cultivo batch. Son medios que se hacen en fase líquida, ¿no? Sí. Ya más, no sé, la verdad. Bueno, de forma general, el principio de estos cultivos, esto creo que, si mal no recuerdo, les da la doctora Norma Angélica Chávez. No, no. Es que no me acuerdo bien cómo se llama la materia, pero es de el Departamento de Ingeniería Bioquímica. ¿No es de alimentos, maestra? Se me hace que sí. Ahí van a ver mucho sobre los fermentadores y todo este rollo. Y ahí ven mucho de estos cultivos. Pero bueno, el cultivo batch es aquel que en donde se lleva crecimiento, se obtiene el producto, se elimina el sobrenadante y se le vuelve a dar nutrimentos. Es decir, se está realimentando al cultivo celular para la producción de nuestros anticuerpos. En el de membranas semipermeables es algo parecido a lo que nos están mostrando aquí, en donde tenemos, este solo es un ejemplo, hay muchos formatos de estos contenedores, pero bueno, se tiene el contenedor y dentro de ese contenedor se tiene un segundo contenedor, el cual tiene en el fondo una membrana semipermeable y de esta manera nosotros estamos alimentando a nuestras células o estamos alimentando, le estamos poniendo, renovando nutrientes y estamos a través de estas membranas obteniendo los anticuerpos en el sobrenadante. Ok. Maestra, Sí, Fernanda, diga. perdón, es que, en la diapositiva anterior no me quedó muy claro qué era lo del líquido acítico. Ah, ok. De ¿Qué? hecho, hay una enfermedad, no sé si han escuchado, se llama así, ascitis, que es cuando se generan inflamación, generalmente es por consecuencia como una peritonitis o este tipo de infecciones que se dan a nivel de la cavidad peritoneal. Todos ubicamos la cavidad peritoneal, Sí, ¿sí? sí. Ok, entonces se da a nivel de cavidad peritoneal, generalmente por un proceso infeccioso, en donde acuérdate que cualquier proceso infeccioso te va a provocar extravasación. Entonces, a la cavidad va a llegar una gran cantidad de células que van a ser atraídas de plasma, de diferentes líquidos. Va a haber un incremento de todos estos fluidos dentro de la cavidad, pero que van a tener una gran cantidad de factores de crecimiento que van a estimular el crecimiento de las células que se encuentran en el ambiente, con la finalidad de disminuir la inflamación, pero aquí nosotros lo estamos provocando, ¿sí? Entonces, se administra un irritante que va a estimular todo este proceso y va a haber un incremento de líquido dentro de cavidad peritoneal. Este líquido es el mentado líquido acítico, así se le llama. Después de eso, administras ahora sí a las células del hibridoma y entonces las células del hibridoma ya tienen un ambiente natural o un ambiente, el medio de cultivo generado de forma natural. ¿Por qué? Porque van a tener a todos los factores de crecimiento que van a estar estimulando esa proliferación y ese ambiente para la producción del anticuerpo. ¿Sí, Fernanda? Sí, sí, ya la entendí. Pero si lo buscan así como ascitis, pueden Ujú. encontrar mucha información que te decía es un proceso patológico que se produce en condiciones naturales. Ah, ok. Ujú, sí, gracias.
No, ¿de qué? Solo que aquí pues lo inducimos. Bueno, entonces les decía, en este caso, en todos los sentidos, pues ya tendríamos nosotros nuestros anticuerpos. En el líquido acítico lo obtendríamos en el medio de cultivo, ya sea del cultivo de batch o de las membranas semipermeables, o lo obtendríamos del suero, si se produjo un anticuerpo policlonal. Y ya con eso puedo decir que tengo mi anticuerpo, chicos. ¿Podemos dar por terminado esto? Pues No. no, falta aislarlo, ¿no? Así es. ¿En el suero qué voy a tener, Alejandro? En el suero varios anticuerpos, varias proteínas. Así es, voy a tener todos los anticuerpos, hablando de isotipos, IgM, IgA, IgD, IgE. Además de eso, voy a tener una gran cantidad de anticuerpos policlonales, sí los que yo estoy induciendo, pero además otros tantos que no sé quiénes sean. ¿Sí? Si coincidió que a la par que yo administré mi antígeno, el animalito tenía otro antígeno atacándolo, pues también produjo anticuerpos contra ese antígeno. O si el animalito hace 15 días pasó por un proceso infeccioso, también traía una gran cantidad de anticuerpos de ese otro reto. Entonces voy a tener una gran cantidad de anticuerpos que no necesariamente todos son los míos o los que a mí me interesan. Eso sí hablo del suero del animal. Y si hablo del cultivo de batch, ¿qué tendré ahí, muchachos? Fernanda. Perdón, chicos. Yo, Fernanda. Este, pues, ah, pues muchas células. Bueno, o sea, los demás, ¿Células? ¿Qué más? o los nutrientes que se le ponen. Los que se generaron, ¿no? Todos los factores de transcripción que produjimos. ¿Qué más? Natalia. Quiero pensar que también hay diferentes tipos de anticuerpos, o sea, policlonal, pero no sé. ¿De dónde viene? Pues igual porque hay muchas células y puede que cada célula produzca un anticuerpo diferente, pero no estoy segura. ¿Cuál fue la finalidad en la de líquido acítico? Fernanda Velasco. ¿Qué anticuerpo estamos produciendo ahí? ¿Un policlonal? ¿En el líquido acítico? Va a ser un hibridoma, ¿no? Entonces va a ser monoclonal. Están intentando producir un anticuerpo monoclonal. Entonces se supone que el principal producto es el anticuerpo monoclonal. ¿En eso estamos claros, Natalia? Sí, ya, gracias. Pero no está mal usted. ¿Por qué? Porque ese hibridoma lo estamos inyectando en un ratón. Y el ratón también tiene sistema inmune, ¿sí o no? Y ese ratón también tiene linfocitos B. Sí, entonces en el cultivo de tejidos, pues nada más inserta el hibridoma, entonces nada más hay. Ahora sí que el anticuerpo monoclonal. Sí, ya, gracias. Así es. Sí, a eso es a lo que quería llegar. Quiero que ustedes reflexionen. Yo sé que nos confundimos porque primero es mucha información y es tratar de encajar todo, pero sí quiero que tengamos esa capacidad de discernir, a ver, ¿qué es lo que estoy produciendo? En los animales estoy produciendo anticuerpos policlonales y obtengo policlonales. Tanto en el modelo de líquido acítico como en los cultivos celulares, mi finalidad es producir monoclonales y sí tengo monoclonales, pero ¿qué me ofrece un medio y qué me ofrece otro? El modelo animal me va a ofrecer también sus propios anticuerpos, entonces voy a tener mezcla de monoclonales con policlonales.
obvio voy a tener más monoclonales que policlonales. ¿Por qué? Porque estoy tratando de, primero estoy administrando un hibridoma que va a ser una célula tumoral, no deja de ser una tumoral, no deja de ser una célula que no tiene freno en su proliferación, ¿sí? Entonces, sí, tengo una máquina ahí produciendo anticuerpos monoclonales, pero la gran diferencia es que ahí también está un sistema inmune hospedero y él también me va a dar anticuerpos. La diferencia es que estos van a ser policlonales. Cuando yo trabajo con cultivo, la gran ventaja que me ofrece es que voy a tener solo anticuerpos monoclonales, solo el anticuerpo que a mí me interesa. ¿Qué otra ventaja verían ustedes con las charlas que hemos tenido hasta ahorita entre un modelo animal, producir anticuerpos policlonales con líquido acítico o producirlo en cultivo celular? Mm, que tú puedes manejar todos los factores en el cultivo, en el de batch, por ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes el control de varios factores que en un animal pues no puedes tener tan controlado. Ok, puede ser más controlable. ¿Y en rendimientos qué opinan? Maestra, también la citis, por ejemplo, en un ratón no podría causar otro tipo de patologías en, no sé, por ejemplo, en hígado. Podría ser. De hecho, si te fijas, el periodo que se les da es corto, es 10 a 14 días. Y algo que no lo hemos reflexionado, pero por eso estoy haciendo estas preguntas, es que finalmente cuando ya obtienes eso, llega un momento en el que tienes que sacrificar al animal. ¿Por qué? Porque imagínense si les estoy diciendo que quien provoca el líquido acítico son enfermedades como una peritonitis. ¿Alguien ha estado en contacto con alguien que tenga peritonitis? ¿O ha conocido? ¿Sí, Fernanda? Yo lo he visto en caso de perros, maestra. ¿Y cómo sufren? Pues los perros se ven como si estuvieran embarazados. El dolor es tremendo. Sí, pobrecitos. Es Sí. insoportable. Yo no lo he vivido afortunadamente, pero sí me ha tocado estar con gente que ha pasado por eso y es muy, muy desgastante, es dolor muy fuerte y no es algo que se cura de la noche a la mañana. Entonces, por eso se dan estos periodos tan cortos. Una vez que ya pasó ese periodo, se extrae el líquido y sí se tiene que sacrificar al animal. No lo puedes dejar con ese proceso. Va en contra de todas las reglas de los cuidados de los animales, ¿sí? Entonces, sí producimos líquido, pero no al punto de llegar a este nivel de sufrimiento. Debemos parar antes. Entonces, eso también nos va a llevar a que cada animal que ustedes inoculan con hibridoma, esa es la cantidad total de anticuerpo que les va a dar, no más. La ventaja con los cultivos celulares, ¿cuál es? Que las líneas siguen proliferando, tú les sigues alimentando y ellas te van a seguir dando el anticuerpo que te interesa. ¿Sí? Sí, ya se entendió mucho mejor, maestra. Gracias. Además de eso, los costos. Ahí sí, los costos en cultivo celular son altísimos. Pero bueno, si comparamos todo lo que acabamos de platicar ahorita, creo que vale la pena, ¿no? Y espero que esto también nos lleve a la reflexión, chicos, si ustedes alguna vez se han puesto a buscar qué precio tienen los tratamientos con anticuerpos. Por ejemplo, eso les voy a dejar de tarea hoy, que me chequen en cuánto sale el anticuerpo anti-interleucina 6 que se promueve para lo del COVID y que dicen que se han obtenido buenos resultados como una terapia alternativa para COVID en casos muy graves, en donde lo que se administra esto es generalmente, más bien, tuvo mucha promoción, perdón, en Europa, en donde se proponía la administración de anticuerpo anti-interleucina 6 por el proceso que se veía de las tormentas de citocinas durante el desarrollo de la enfermedad.
que a la fecha sigue habiendo mucha discusión en cuanto a esas tormentas, pero algo que también les llama la atención es que aun cuando se pone mucho en tela de juicio si realmente hay tormentas de citocinas, es que el tratamiento funciona. Pero bueno, su tarea es que me investiguen algún tratamiento, el que ustedes quieran. Puede ser ese, puede ser el anti-B10, anti-CD10 en el caso del cáncer de células B. También hay anti-CD20, el anti-CTLA4, el anti-PD1. Todas estas son terapias. El omalizumab. ¿Qué otro podría ser? El que ustedes quieran. Chéquenme alguno, pero chéquenme costo. Para que veamos el por qué todas estas terapias están tan lejos de la población en general. Por los costos tan altos que implica. Entonces, esa es nuestra tarea. El tratar de buscar alternativas. Son muy efectivas, pero entonces ahora, ¿qué nos falta trabajar en eso? Alternativas que disminuyan sus precios. Porque la realidad es que no se le puede dar a cualquier persona. Una persona, me ha tocado varios casos de personas que tienen cáncer y es un cáncer devastador, un cáncer muy, muy agresivo. Y de verdad, chicos, se les va todo y quedan endeudadísimos por los tratamientos, precisamente por estos costos tan elevados. Claro, cuando no se tiene un seguro, ¿sí? Pero bueno, entonces a esto vamos con la reflexión a lo que les decía desde el principio. ¿Vale la pena la experimentación? Yo creo que sí vale la pena, porque al final tenemos un objetivo, que es el tratar de hacer la medicina mucho más accesible a la población en general. Estamos todavía muy lejos de lograrlo. Sí se hace ciencia, sí se está investigando, pero son muchas las tareas que tenemos todavía que librar. ¿Por qué? Porque son muchas las enfermedades contra las cuales nos enfrentamos. Entonces, bueno, pues de ahí la importancia del mostrarles este panorama y mostrarles lo que existe asociado a las inmunoterapias. Bueno, y entonces ahora sí, ¿cómo vamos a purificar a nuestros anticuerpos? Hasta ahí todo va muy bonito. Tenemos, adelante, Omar. Maestra, creo que lo de generar alternativas no baja tanto los costos, así, porque yo he visto que generan alternativas muy simples para alguna enfermedad y de todos modos el costo, porque pues lo tiene que vender una farmacéutica generalmente, el costo es muy alto. Entonces, yo pienso más va por el lado de la competitividad del mercado, ¿no? O sea, si dos farmacéuticas generan no sé, el mismo tratamiento, pues tienen que estar abaratando costos para así que se lo compren. Porque, pues, como le digo, por muchas alternativas que generes, siempre se venden muy, 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 muy caras. Sí. Creo que es también una cuestión de opinión, pero por ejemplo, en todo esto que es de la inmunoterapia, realmente es muy cara. Simplemente aquí ahorita yo le acabo de platicar cómo se produce un anticuerpo monoclonal o un anticuerpo policlonal y suena muy sencillo, pero la elaboración de uno de estos anticuerpos, por lo menos solo el diseño, le lleva 2 o 3 años y me estoy yendo rápido. Nosotros, por ejemplo, produjimos en el laboratorio, hace como unos 4, no, ya más, unos 8 años, 8 o 10 años, se produjo un anticuerpo policlonal y fue toda una tesis. Fueron 4 años de trabajo y trabajo duro y que implicó mucho costo. ¿Por qué? Porque una cosa es, sí, voy a producir ahorita y todo suena muy padre. Cuando está estandarizado, súper genial, porque ya te vas muy rápido y sabes qué cantidad, etcétera. Pero diseñar la técnica te lleva mucho. Es mucha experimentación. Una vez que ya obtienes el producto, ahora hay que validarlo, hay que ver que realmente tenga la especificidad que tú requieres, la afinidad, etcétera.
que no tenga reacciones cruzadas, que si tu finalidad es activar algún receptor, que realmente estés activando al receptor que a ti te interesa, y todo eso requiere validación y todo eso es costo. Entonces, sí se invierte mucho, sí necesitas gastar bastante, y una realidad es que la farmacéutica debe recuperar ese costo. Es por eso que se le da la patente los primeros años. Y nadie puede producir eso hasta que ellos logren recuperar esa inversión, que no es, créanme, nada económica. Simplemente lo que les comentaba el otro día, un cultivo celular, para poder mantener estables a tus células y tenerlas al 10%, lo que les decía, un suero, solo para poder tener lo básico en un cultivo celular, 500 mililitros les salen 14,000 pesos. Y no me estoy yendo a requerimientos especiales. Simplemente para Maestra, poder... y aparte, Sí, aparte de recuperar su inversión, pues supongo que también la multiplican, ¿no? O sea, no solo se queda la patente mientras recuperan, sino hasta que se empieza a lucrar, supongo. tienen que recuperar ganancias. O sea, yo creo que, o sea, si lo ves desde el punto de vista de la farmacéutica, no puedo discutir mucho del tema porque no tengo la experiencia de trabajar en una farmacéutica, pero si lo ves desde el punto de vista de un negocio, tienen que sacar sus ganancias. Yo creo que en ese sentido, desde donde lo veas, el negocio que tú quieras va a requerir ganancias. Tú no estás estudiando esta carrera para no obtener un beneficio en un futuro. No, yo de hecho, no estoy con lo de las ganancias y todo eso. La verdad, no. Me gustan mucho los negocios. Eh, de hecho, me gustaría tomarme por esa ruta de una farmacéutica, pero pues creo que podríamos encontrar formas en el mercado en el que se abaraten los costos para, pues no sé, para la gente común. O sea, no que solo un multimillonario te pueda pagar la interleucina 3. Yo estoy de acuerdo con usted y tan estoy de acuerdo que no me he ido al área industrial porque realmente me gusta mucho todo esto y la verdad es que nosotros podemos hacer cosas, pero no es como en la farmacéutica que se nos retribuye eso y se nos paga extra, ni mucho menos. Entonces, buscamos alternativas, pero sí es la realidad que si hablas desde anticuerpos de este tipo, porque algo que es muy real y es mucho más económico, por ejemplo, los anticuerpos recombinantes. A la larga resulta bastante más económico, pero también es cierto que con los recombinantes no hemos obtenido los resultados que se obtienen con los quiméricos, con los humanizados, etcétera. ¿Sí? Entonces, no se puede utilizar todo para lo que tú quieres. Sí, es un lío todo esto. Así es, hay mucho. De hecho, vamos a revisar todavía mucho. Ahorita nada más estamos empezando con anticuerpos, pero dentro de las estrategias recombinantes, por ejemplo, una gran barrera que tenemos con los anticuerpos para la terapia contra el cáncer. Nosotros vemos un tumor y hablando de los tumores sólidos, por supuesto, ves un tumor y es una masa sólida, amorfa, de células pegadas unas entre otras, perfectamente pegadas, ¿sí? Y pareciera como si lo imaginamos a toda esta masa de células que desde el centro emergen más y más y más y no puedes pararlo. Está todo tu sistema inmune tratando de atacar eso, pero no es suficiente porque la tasa de proliferación de las células tumorales es mucho más rápida que la de nuestro propio sistema inmune. Y entonces lo ayudamos y dicen, ok, pues entonces vamos a bloquear, vamos a utilizar la inmunoterapia y empezamos a atacarlo con anticuerpos. Pero una de las grandes barreras con las que se encontraron, sí, era una idea muy buena, sí obtuvieron resultados, pero tiene que ser en una etapa muy, muy temprana para que los resultados sean realmente buenos,
porque cuando ya está muy avanzado, la primera barrera con la que se encontraron es que sí, llegan los anticuerpos y atacan esa masa tumoral, pero ¿qué atacan? Lo que está aquí afuera, porque el anticuerpo resultó ser una proteína muy grande que entre esa masa amorfa toda sólida es muy difícil penetrar y llegar a las células que vienen de adentro. Y entonces, ok, ahí es donde surge toda la ingeniería genética y empezaron, ok, pues entonces si lo que yo estoy aprovechando de esos anticuerpos es solamente el reconocimiento, pues voy a modificar a mis anticuerpos, ya no les voy a dar la estructura normal, ya no van a ser una estructura de 150 kilodaltons, sino que le voy a cortar todo y me voy a quedar solamente con los dominios variables. ¿Sí? Pero hay, insisto, para poder llegar a eso, ¿cuántos investigadores no han pasado solo para diseñar las estrategias? Y ahora encuéntrale la aplicación. Y para poder abaratar todo eso, lo primero que necesitamos, como tú decías, no nada más es encontrar otras estrategias, es bajar los precios del suero, bajar, por ejemplo, si hablamos desde México, que sea México el que produzca los medios de cultivo, que sea México el que produzca el suero bovino fetal, que sea México el que produzca las interleucinas, que sea México el que produzca los factores de crecimiento, y les aseguro que todo eso va a ser más barato. ¿Cuál es nuestra gran desventaja? Que todo lo mandamos traer de afuera. Tal vez sería bueno hacer, bueno, hablando de gobierno, ¿verdad? Pero pues por la eso los estoy invitando a ustedes. O sea, no me refiero a que todos los quiero haciendo anticuerpos terminando su carrera, sino que ahí es donde falta. En las estrategias me refiero a que tal vez hay quien diga, yo me voy a aventar y voy a poner mi empresa y me voy a dedicar a producir medios de cultivo. El otro día, cuando empezaba recién la pandemia, los primeros 3 meses, 2 meses, varios conocidos que tengo que trabajan en laboratorios y que tienen sus propios laboratorios me hablaban y me decían, maestra, ¿usted sabe en dónde podemos conseguir el medio para el transporte de las muestras para COVID? Porque no había, estaban escasas y en México no hay que mandarlas traer de fuera. Y por eso no podían hacer los particulares estas pruebas. Y mucha gente estaba enojada con los particulares y sabe cuánta cosa había, pero en realidad es que no había el material para poderlo hacer. Entonces Maestra, ahí es donde se requiere el trabajo. ¿también pasa en No le otros escuché. países? ¿Mande? Que si también pasa en otros países, por ejemplo, Yo creo que Alemania, sí, estoy Francia. segura que sí. No, pues no. En países como nosotros, tercermundistas, sí. Ok. Alguien, Entonces, por eso muchos escuché, investigadores se van allá. claro. Aquí se cierran muchas puertas y miren, estoy aquí y defiendo y hago lo que está en mis manos desde mi trincherita, que es muy pequeña, pero hago lo que está en mis manos y lo que tratamos es de sembrar en ustedes ese espíritu para que tengamos esa iniciativa y lo hagamos, chicos. Yo conozco gente muy cercana a mí que desde su trinchera están haciendo lo propio y están invirtiendo y están intentando hacer todo esto, pero sí sigue habiendo muchas barreras, entonces falta mucho trabajo por hacer. Alguien escuché que levantó la voz, pero no identifiqué quién fue. Y bueno, con todo lo que platicábamos ahorita, entonces tenemos las diferentes fuentes mediante las cuales podemos obtener nuestros anticuerpos, que puede ser, por ejemplo, en el suero humano. Aquí creo que lo adecuado, esto lo saqué de esta cita, es de estos libros de bolsillo en donde vienen muchas estrategias, se los recomiendo para la producción de anticuerpos policlonales y monoclonales. Este particularmente es de purificación. Entonces saqué la tabla de ahí, por eso lo puse así, pero aquí podría ser suero de cualquier animal, suero humano, suero de conejo, ¿sí? En donde vamos a obtener los diferentes anticuerpos policlonales de los distintos isotipos y dentro de esto obtenemos mucha fuente de contaminación, la propia albúmina, la transferrina, las macroglobulinas, entre muchas otras proteínas características del suero.
Los rendimientos son altos. Por cada mililitro tenemos de 8 a 16 miligramos de IgG, de 0.5 a 2 de IgM, de 1 a 4 de IgA. La Ig, recordamos, son la más escasa junto con la IgD. En el caso de los hibridomas, en el sobrenadante, podemos tener hibridomas con sobrenadante con suero bovino de ternera, suero fetal de ternera, perdón, o podemos tener medios sin ese suero, que ya la última parte de crecimiento se lleva sin el suero. La desventaja de trabajar los medios de cultivo sin suero de ternera fetal es que no tienen los factores de crecimiento necesario y probablemente tengamos una producción mucho más lenta. Cuando tenemos medios de cultivo en estas condiciones, la proliferación se suele enlentecer, a diferencia de estos. Esto es lo ideal. Pero bueno, el suero de ternera también va a provocar ciertos contaminantes y entonces vamos a tener los característicos del suero, inmunoglobulinas endógenas de este mismo suero de ternera, proteínas del complemento, no sé, todo lo característico del suero, y además del medio de cultivo, pues el rojo fenol que se utiliza como indicador, agua, entre todos los sustitutos que utilicemos para nuestro medio, como los antibióticos, etcétera. Y estos mismos los vamos a encontrar en el suero cuando no tenemos el suplemento. Por otro lado, en el líquido acítico, además de tener nuestros anticuerpos monoclonales, vamos a tener lípidos, albúmina, transferrina, lipoproteínas, IgG endógena, entre otras proteínas. En el caso de la yema de huevo, que también ya se los he mencionado, que es una de las fuentes que más están trabajando y que en este caso, Omar, en particular, resulta bastante económico. Es una estrategia que se propone que no abarca todo lo que ya hemos visto. Es bastante económica, pero también tiene sus limitantes. Pero bueno, en el caso de la IgG, los contaminantes van a ser lípidos, las lipoproteínas y la vitelina, que es la proteína que conforma la membrana de la yema. Aquí vamos a tener rendimientos de 3 a 4 miligramos por mililitro. Nada más que les recuerdo que la inmunoglobulina que se produce o que vamos a encontrar es a la IgG, que es la homóloga de la IgG. Por otro lado, en los recombinantes, podemos tener proteínas recombinantes extracelulares, perdón aquí por el error, y proteínas recombinantes intracelulares. Los contaminantes pues van a ser las proteínas propias del huésped, aunque cabe señalar que sobre todo en estos, cuando el huésped es E. coli, los contaminantes suelen ser mínimos, a diferencia de cuando es intracelular, porque cuando es intracelular, como hay que trabajar al huésped, o cuando hablamos, por ejemplo, de bacterias, pues aquí vamos a tener un poquito más de contaminantes propios del huésped. Y los rendimientos van a depender del sistema de expresión, que sabemos que no nada más pueden ser bacterias, tenemos hongos, insectos, entre muchas otras cosas. Para poder purificar a los anticuerpos, entonces ya vimos que tenemos muchas cosas que eliminar. Tenemos que eliminar anticuerpos que no nos interesan, tenemos que eliminar factores de crecimiento, tenemos que eliminar todas aquellas sustancias que se utilizan para enriquecer el medio, tenemos que eliminar sales, tenemos que eliminar una gran cantidad de contaminantes, colorantes, todo lo que nos puede estar interfiriendo en la pureza de nuestro anticuerpo de interés. Entonces existen diferentes tipos de purificación. Se puede clasificar como un fraccionamiento físico-químico, se puede clasificar como una purificación con base a la afinidad específica de clase y con afinidad específica de antígeno. Vamos a revisar primero los del fraccionamiento físico-químico. Y se me acabó el tiempo. Entonces, lo dejamos hasta aquí, chicos. No sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran agregar de lo que dijo Omar. De verdad, insisto, yo creo, y cuando les digo que hay mucho por hacer, no me refiero a diseñar necesariamente un nuevo anticuerpo, me refiero a todo lo que está detrás, ¿sale? Solo les estoy presentando un pequeñito panorama de algo que sé que ustedes tienen mucho más amplio.
Es que no sé qué decir, maestro, pero sí. No, pues nada, nada más, insisto, es dejarle la semillita y bueno, nos vemos el día de mañana para terminar esta parte de purificación de anticuerpos. Está bien, Sí, maestra. maestra. Hasta Sí, luego. muchas gracias. Luego Gracias las a ideas ustedes, locas no chicos. las puede resolver, maestra. ¿Mande? Que luego las ideas locas que podamos tener no las puede resolver para ver si son aptas para realizarlas de manera, o sea, formal.